Juan capítulo 15, versículos 5 al 7 dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Pueden acomodarse. Bendito el nombre del Señor. Queremos compartir con ustedes sobre el tema pámpano estéril, causa y destino. Pámpano estéril, causa y destino. Y está marcado con el número 1932. Mucha gente que lee la Biblia tiene una idea de lo que es un pámpano. Pero mucha gente que no lee la Biblia no sabe de qué se está hablando. Pámpano es como una especie de rama pequeña de la planta de la vid. La vid es la planta trepadora que produce como fruto la uva. La vid es una planta que crece más o menos hasta 30 metros, pero que puede durar 50 a 100 años produciendo. El pámpano es el responsable último de cargar el fruto, que es la uva. El pámpano también se le llama sarmiento y está adherido al tronco principal de la planta, que es la vid. De la uva se saca, como todos sabemos, el vino, que los pueblos de Oriente y de Europa utilizan mucho. El vino comenzó a producirse aproximadamente 4000 años antes de Cristo, por allá por la región del Cáucaso, y todavía se usa quizás más que cuando empezaron. Los pámpanos son las ramas, como decíamos, responsables de cargar la uva y de producir la uva. El Señor Jesús, que siempre quiere que lo entiendan, no hablaba de cosas extraterrestres con la gente que lo escuchaba, sino que era un tema que ellos manejaban. Ellos conocían perfectamente lo que era un pámpano, lo que era un sarmiento, lo que era la vid. Entonces el Señor da una enseñanza espiritual con base en lo material que su entorno conocía, como es el caso del viñedo. Si los pámpanos son estériles, no hay fruto. Estéril es aquello que no produce. Cuando un hombre es estéril o una mujer es estéril, no vale que se case con quien se case, no va a producir, porque es estéril. Ahora, ¿qué se puede hacer y por qué hacerlo con los pámpanos estériles? El mensaje de Jesús incluye figuras que cada una en sí mismo tiene un importante mensaje para nosotros. Por ejemplo, la vid, el pámpano y el labrador. Y hay una evaluación final que hace el Señor en cuanto a estos tres elementos. En primer lugar, vamos a identificar la figura de cada una de estas piezas de este ajedrez que nos presenta el Señor en Juan 15:1. Él dice: yo soy la vid. Pero dice: yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Ahí dice dos cosas. Primero, que si hay una vid verdadera, es porque hay una falsa. Si no, no dijera que es la vid verdadera. ¿Y qué puede ser una vid falsa? Bueno, puede ser que no produzca uva, como en el caso del trigo y la cizaña, que se parecen mucho pero no son iguales, que produzca otra cosa, que en vez de alimentar
o alegrar produzca sueño o muerte. Entonces él aclara, yo soy la vid verdadera, dando a entender que hay otras que no son verdaderas. Y dice que su padre es el labrador, porque hay otros labradores. ¿Quién es el labrador? El labrador es la persona que atiende el viñedo. Tiene a su cargo podar para mantener los pámpanos sanos, cortar las ramas o los pámpanos enfermos. Cuando los racimos de uva están muy pegados, ellos tienen que cortar algunos en el centro para que los otros se puedan reproducir. Porque si están muy juntos, entonces se crían mal y se dan las uvas pequeñas. Entonces ese trabajo lo hace el labrador. Cuando hay un pámpano podrido o enfermo, lo corta, porque si lo deja, afecta a los demás y se enferman todos. Entonces ese es un trabajo de podar que hace el labrador. Además, el labrador es el encargado de escoger el suelo, el terreno donde se siembra la uva. Es responsable de su irrigación, de atender que le llegue a la suficiente agua. El labrador es responsable de controlar las plagas y las enfermedades del viñedo o de las uvas. Todas estas cosas tienen su explicación espiritual, tienen su enseñanza que Jesús utiliza de manera muy atinada para que nosotros nos edifiquemos. Por eso él dice, mi Padre es el labrador. Cuando él dice mi Padre es el labrador, yo entiendo que está dando un voto de confianza. Ahí no hay peligro. No se va a equivocar. Va a cortar a quien haya que cortar. Y va a enseñar lo que hay que enseñar. Y va a escoger la tierra que hay que escoger. El labrador, el agricultor es mi Padre. Porque habían otros labradores que quizás no eran expertos. Entonces, en este caso, el labrador es su padre. El Señor utiliza el símil del pámpano para darnos la enseñanza a nosotros. O sea, somos nosotros los pámpanos. Los seguidores de Jesucristo somos los pámpanos según esta lección. La función del pámpano es producir, llevar frutos. Pero para esto hay una condición. El pámpano tiene que estar adherido al tronco principal o la vid, porque de la vid viene la vida del pámpano. Si alejan el pámpano de la vid, se seca. Si lo cortan, se seca. Entonces el pámpano depende su vitalidad, su energía, su fuerza, su vida de la vid. Entonces el Señor dice en el versículo 3, ya ustedes están limpios por la palabra que habla. Ya ustedes son parte, ya ustedes son pámpanos que pasaron por la mano del labrador. Ya están conmigo, ya ustedes son limpios por la palabra que les he hablado. Ese es el primer paso. Él declara que ya está cumplido, ya están en la vid. Ahora, después de estar en la vid, sigue diciendo el versículo 4, no basta con estar en la vid. Él dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Esto está muy claro. La función del pámpano es llevar fruto. Y si no está en la vid, no lleva fruto. La vid es Jesús. Los pámpanos somos nosotros. Si nosotros como pámpano no estamos en la vid, que es Cristo, no podemos llevar fruto. ¿Por qué? Porque dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, ustedes, si no permanecen en mí. O sea, no basta con mi esfuerzo. No basta con mi deseo.
sino con algo que yo tengo que agregar. Yo tengo que estar en Jesús para poder dar o para poder llevar los frutos necesarios. Hay una decisión. Indica que el permanecer en la posición correcta es una decisión y depende de mí, y esta debe ser la de permanecer en Jesús. Todo el que empieza una vida en Cristo, y por eso muchos amigos han dejado el evangelio y otros no se convierten, porque ellos dicen: yo no puedo dar el fruto necesario. Yo soy débil, yo tengo tal defecto, y yo quisiera, porque a mí me gusta el evangelio. Mi familia es de la iglesia. Mi abuela me instruyó desde pequeño en la iglesia. Y yo amo la iglesia, pero yo no puedo. ¿Qué es lo que no puede? Ir a la iglesia. No, lo que no puede es dar fruto. Y él sabe que no puede dar fruto. Ahora, ¿por qué él no puede dar fruto? Dice aquí que porque no está en la vid. Porque separado de la vid, nada podemos hacer. Necesitamos obligatoriamente estar en la vid para poder dar fruto. Ahora, me llama la atención que esa es una decisión que indica permanecer en una posición correcta, y es una decisión que depende de mí. Y esta debe ser la de permanecer en Jesús. La decisión de permanecer en Jesús no depende de Dios. Depende de nosotros. Porque el Señor dice: permaneced en mí. Lo que quiere decir que yo tengo la opción de permanecer o no permanecer. Es lamentable que haya algunas personas, algunos creyentes, queriendo liberar, eximir de responsabilidad de salvación a algunos. Porque a veces dicen que los que nacieron para ser salvos, nacieron para ser salvos. Y los que nacieron para no salvarse, brinquen o patalen, no van a ser salvos. Entonces eso contradice lo que dice Cristo. Permaneced en mí. Él le pide a ellos que permanezcan en Él, porque separado de Él, nada pueden hacer. Lo que quiere decir que si yo he permanecido en Él, es porque yo tomé la decisión y Él me respaldó. Pero si yo tomo la decisión diferente, entonces no puedo dar fruto. Porque yo decidí no dar fruto. Porque yo decidí no estar en la vid. Y para dar frutos necesito estar en la vid. Estar en la vid es una decisión personal, ni siquiera familiar. Personal. El hecho de que tu padre o tu madre estén en la vid no te pasa la vitalidad a ti. Tú tienes que estar buscando tú lo tuyo. Eso es como decir que uno no aprende en cabeza ajena. Usted puede ser un abogado de renombre, usted puede ser un químico, usted puede ser un científico, y el hijo no es nada. O el hijo lo puede ser y el padre no es nada. Tiene que hacerlo personalmente. Así mismo es el camino del Señor. Es un asunto personal que yo lo decido por mi propia cuenta. Entonces el Señor declara la clave: yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. Pero separado de mí, nada. Lo que quiere decir que yo puedo hacer esfuerzos separado de él y no voy a lograr nada. Yo puedo leer la Biblia, yo puedo ir a la iglesia, yo puedo hacer muchas cosas, yo puedo dar limosna, yo puedo hacer muchas cosas, pero separado de Cristo, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. La victoria espiritual del creyente, la victoria, el triunfo, la grandeza espiritual del creyente es directamente proporcional a su adhesión a Cristo. Mientras más cerca de Cristo estoy, más fruto puedo dar. Mientras más lejos estoy de Cristo, menos frutos hay.
lamentablemente, pero esa es la gran verdad. Mi victoria depende de mi relación con Dios. Mi fracaso, mi quiebra económica o espiritual o material depende de mi lejanía, de mi falta de acercamiento a Dios. Pero al final hay pámpanos que dan frutos y hay pámpanos que no dan fruto. Al pámpano tienen un tratamiento diferente. El pámpano que da fruto se trata de una manera y el pámpano que no da fruto se le da otro tratamiento. Dice que el labrador poda y limpia la vid para que no haya ningún pámpano enfermo. ¿Qué hace el labrador con el pámpano enfermo? Lo corta. Lo corta y lo echa al fuego. Ese es el destino del pámpano estéril. Dice el versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego. ¿Por qué lo queman? Primero, por no tener fruto. Si no tiene fruto, se convierte en un estorbo. Si no tiene fruto, está impidiendo que el otro que está al lado se desarrolle. Si no tiene fruto, es una mala señal para el rebaño completo. Una mala propaganda, una afrenta, porque no tiene fruto. Es un delincuente espiritual. Entonces, por eso lo separan. Porque dicen que una res mala o una manzana podrida daña todo el saco. Entonces, eso es una enseñanza bíblica. El Señor no quiere que el pámpano enfermo esté junto con el sano. Porque lo que va a conseguir es que el sano deje de dar fruto. No que se sane el enfermo, sino que se enferme el sano. Entonces, lo primero que hace es que lo cortan, lo separan, lo quitan. Y en segundo lugar, ¿por qué lo queman? Porque la leña del pámpano no sirve para nada. Así igual que nosotros, si nosotros no estamos en Cristo, no servimos para muchas cosas, solo para el fuego. La leña del pámpano es fofa, no se puede hacer nada con ella. Y si la dejan, lo que se convierte es en basura. Entonces lo que hacen es quemarla para quitarla del medio. Eso nos da una enseñanza a nosotros. Si yo no doy buen fruto, si yo no soy pámpano sano, ¿qué van a hacer conmigo? Me van a cortar, me van a separar y me van a echar al fuego. ¿Y quién tiene la culpa de que yo sea un pámpano enfermo? La culpa la tiene el pámpano que no quiso estar en la vid. Porque hay algunos pámpanos que están cerca de la vid, pero no están en la vid. Nosotros no nos basta con vivir cerca de la iglesia. No nos basta con que papá o mamá me llevaron a la iglesia cuando yo era niño. Yo tengo que estar en la vid. En la vid indica dentro, adherido, fusionado, engrampado con la vid. Esto no basta con hacer cuentos a la cercanía. No, porque yo siempre voy a la concentración de la batalla de la fe. ¿Usted sabe la gente que me ha dicho eso en la calle? No van a otra cosa, ¿eh? Van el día primero al Estadio Olímpico. Eso es estar en la vid. Eso es ir a ver evangélico, a ver lo que se le pega. Porque hay gente que cree que con ir a la iglesia se le puede pegar algo. Bueno, es posible. Se le puede pegar que abra los ojos y se entregue a Cristo. Entonces, pero el fruto lo va a dar usted o nosotros cuando estamos inmersos o injertados en la vid. Ahora, ¿cuál es la importancia del fruto en la Biblia?
Mire, en este tiempo para muchos, el fruto significa nada. Por eso hay miles de cristianos que no se parecen a Cristo, no se parecen a la vid. ¿Y qué son esos? Pámpanos fuera de la vid. Lo más difícil para un creyente no es, o sea, para dar fruto, lo más difícil para ser un buen creyente, porque mucha gente cree que es eso, no es asistir a la iglesia cada vez que hay culto, eso es no es lo más difícil. Lo más difícil no es dejar de beber ron, no es dejar de hablar mala palabra, de enamorar mujer ajena. Lo más difícil no es dejar de coger prestado y no pagar. Lo más difícil no es que los amigos se burlen de uno. Lo más difícil para un evangélico, para un cristiano, para un seguidor de Cristo, es dar buen fruto. ¿Y sabe qué es lo único que el diablo no puede hacer? Dar fruto de cristiano. Si el diablo logra dar buen fruto, deja de ser diablo. Se convirtió en diablo. Fíjense lo que dice la Biblia en Lucas 6:43. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Cada árbol se conoce por su fruto. La maldad del árbol no depende del árbol, sino del fruto. Y la bondad del fruto no depende del árbol, sino del fruto. ¿Por qué la china es china, la naranja es naranja, el limón es limón? Porque el fruto, usted ve el árbol ahí, yo mismo que no soy experto en campo, yo veo un árbol de limón, de china, de chinola, yo no sé cuál es cuál. Ahora cuando lo veo que paren, inmediatamente lo descubro. Es igual que la mata de coco y la mata de palma. Usted la ve que va creciendo, usted no sabe qué es lo que es. Ahora cuando da fruto, esto es coco y esto es palma. La mata de plátano, rulo y guineo son idénticas. Pero cuando dan el fruto, usted sabe, no, este es guineo, banana, este es plátano, este es rulo. Porque el fruto es que determina el árbol. Así son la gente. Usted no es bueno porque usted sea bueno. No, usted es bueno por el fruto. El resultado. Lo que usted deja cuando pasa. Lo que usted proyecta. Lo que la gente lee en su cara. Hay gente que son humildes pero tienen cara de orgulloso. Nadie se le acerca. Porque lo ven como que respingas. Rechaza. Usted ha visto como que está untado de aceite, que el agua le... No, pero yo soy sencillo. Pero no lo parece, varón. Entonces el fruto es determinante en la vida cristiana. Dice el 2:24 de Juan. De cierto les digo que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, queda mucho fruto. A simple vista no entendemos qué es lo que está diciendo el Señor. Si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Si el trigo usted lo pone en este cristal o lo pone en ese piso, muere y no deja fruto. Pero cuando el trigo cae a la tierra y muere el grano de trigo en la tierra, no queda solo, porque entonces se germina, sale, nace y crece. Y entonces esa matita que creció da mucho fruto. Ahora, si el trigo se resiste a morir, dice, no, a mí no me van a sembrar. Se queda solo. Eso nos dice a nosotros que para subir hay que bajar. Eso nos dice a nosotros que el dar un fruto conlleva un esfuerzo,
un sacrificio. El dar fruto no es fácil. Lo más difícil para un cristiano es dar fruto. Fruto digno de arrepentimiento. En Gálatas 5 le da nombre. Dice, el fruto del Espíritu es gozo, paz, benignidad, fe, amor, templanza, etc. Identifica el fruto e indica que ese fruto lo produce el Espíritu Santo en nosotros. Pero para eso hay que estar en la vid. Si yo me alejo de la vid, el Espíritu Santo no producirá ningún fruto en mí. Dar fruto es dificilísimo. ¿Por qué es difícil dar fruto? Porque nosotros de por sí, nuestra carne, nuestra tendencia es lo contrario. Usted puede ser un cristiano evangélico de 20 años y no dar fruto. Usted puede ser un teólogo con varios doctorados en teología, en arqueología, en escatología, en todo lo que usted quiere estudiar relativo a la Biblia, y puede que no dé fruto. Pero usted puede ser un cristiano de 5 años y todo el mundo que lo conoce, a una sola voz, dicen, ese es un siervo de Dios. El fruto no se compra en la farmacia. El fruto no lo venden allí, ni lo vende la iglesia. El fruto se produce. Y para producir el fruto hay que morir. Si yo no muero a los deseos de la carne, a mis deseos, yo no puedo producir fruto. No es fácil hacer lo correcto, porque muchas veces la gente confunde lo correcto con tonto. No, tú lo que eres un tonto y no sabe que lo que es un sabio. Porque hay veces que usted ve las cosas antes que lleguen y usted se comporta de acuerdo a lo establecido por la palabra de Dios. Entonces usted va a cosechar esos frutos. Dar fruto no es nada fácil, no es nada posible desde el punto de vista humano. Un hombre que sea de carácter áspero, por ejemplo, de esa gente que son delicados, sensibles, frágiles. Frágiles en el sentido del carácter, que no le soportan que lo manipulen, que no le soporta que le hablen mentira, que no se soporta que se intenten burlar de él. Cuando ese hombre se convierte, para ese hombre ponerse manso, eso no es fácil. Hay muchas cosas en el mundo que son atractivas para la carne. Y ninguno que sea sincero lo va a negar. El mundo, no es verdad que nada de lo que hay en el mundo le gusta a los que están en la iglesia. Hay muchísimas cosas en el mundo que son atractivas para la gente que está en la iglesia. Pero ¿por qué la gente que está en la iglesia no se va detrás de esas cosas? Simplemente por un tema de inteligencia. Ha descubierto algo mejor. Y como no somos tontos ni perezosos, al descubrir algo mejor, dejamos lo peor. Porque viene el análisis concienzudo. ¿Qué gano con esto? ¿Qué gano yo bebiendo romo, por ejemplo? Ah, no, que todos los fines de semana, porque yo soy un macho. Yo soy un hombre. Yo tengo que pegar mi petacazo todos los viernes y sábados. Pero un día yo oigo un predicador, me dice la verdad. Me dice a dónde me va a llevar ese camino. Me dice cuáles son las consecuencias inmediatas, a corto y largo plazo. Me dice cómo van a ser mis hijos cuando sean adultos si yo sigo esa vida. Me dice que el ejemplo que yo estoy dando lo están copiando y lo van a amplificar. Lo van a subir de tono.
El día que yo llego a las 12 a la 1 de la mañana a la casa y yo creo que nadie me está mirando. Para un niño que tiene 6, 7, 8, 9 años. Y él no dice nada, pero él sabe que yo llegué a las 2 de la mañana. Cuando él tenga 20 años, ¿qué va a hacer él? Y cuando la mamá le diga algo, pero tú no le dices nada, papi. Entonces, ese fruto, ese resultado, a largo plazo, nosotros lo tenemos que ver antes que llegue el día. Entonces, por eso es que decimos que el fruto no se puede conseguir si no estamos en la vid. Dar fruto es una tarea compartida que depende mucho de nuestro esfuerzo, no solo de Dios. Dice el versículo 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid lo que queréis y os será hecho. Es un versículo que le encanta a la gente. La Biblia dice que todo lo que yo pida, me lo va a dar. Pero no dice todo lo que dice el versículo. Cogen la partecita final. Pedid todo lo que quiere y será hecho. Ay, qué lindo. Qué precioso. Yo tengo mi esposa, ya tenemos 20 años juntos. La veo media decaída ya. Y yo veo una muchachona que trabaja conmigo en la oficina. Y yo quiero a esa también. Y yo se la pido a Dios. Y como dice la Biblia que todo lo que yo pida me lo va a dar. Él me la va a dar, ¿verdad? ¿Es verdad o no es verdad que todo lo que pidamos al Padre Él nos lo va a dar? Es verdad. Ahora, lo que no es verdad que es a cualquiera. Eso sí es lo que no es verdad, que sea a cualquiera que le dé la gana de pedir. Porque la gente generalmente están muy atenta a las partecitas positivas de la Biblia, a las promesas, a los regalos, pero a las correcciones, a los estatutos, eso no me interesa. Eso déjalo para otro, que eso no me va a tocar a mí. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, es un compromiso muy serio. Lo primero es que yo tengo que disponerme a estar cerca de Él, mantener esa conectividad con Dios, mantener esa conexión con Dios. Pero eso no es a lo loco, eso es a través de esto, mire. Dice aquí, y mis palabras permanecen en vosotros. No es que permanecen, no es que yo la cojo cuando me da la gana. Sí, porque a veces nosotros cogemos los pedacitos de la Biblia que nos convienen. Por ejemplo, el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de su omnipotencia. Entonces, morará bajo la sombra de su omnipotencia. Pero tú tienes que habitar bajo el abrigo del Altísimo. O sea, hay una cobertura. Pero esa cobertura es para los que habitan. Habitar es vivir. No es pasar un momentito. No es que yo estaba por ahí, me metí en lo que pasaba el aguacero y luego que pasó el agua salí. No es eso. Es vivir ahí. El que habita, entonces es lo mismo que dice aquí, el que permanece. Porque hay gente que vienen a la iglesia de vacaciones. Yo conocí una pareja de músicos en un pueblo del sur. Esos hermanos eran un dueto, tocaban guitarra. Y ellos eran medio flojos en la iglesia. Estaban en la iglesia el año entero, menos en Navidad. En Navidad ellos se perdían. Ya por ahí empezando diciembre, usted no lo veía en la iglesia. Y a final de enero, usted volví y lo veía. Y ya los hermanos sabían lo que pasaba. Ellos iban a tocar y a cantar y a beber en el mundo. Entonces, a veces nosotros creemos que vamos a relajar con Dios.
Y yo recuerdo cuando yo era bien niño aquí en La Romana, no sé si ustedes han oído mencionar, un gran pescador, un hombre de playa que había aquí, llamaba Guiná. Y él decía, habían unas leyendas, y decía que él le daba soga a los tiburones. Él le tiraba el anzuelo, ¿verdad? Y el anzuelo tenía 1500 metros, 2000 metros, la soga, y le tiraba su chivito en el anzuelo, y el tiburón venía gandío, y se midía, y se iba a correr. Y el Guiná lo dejaba tranquilo. Corre, varón, dale para allá, varón, que te fuiste. De repente frenó, el anzuelo lo clavó, porque la soga se terminó. Entonces cuando Guiná veía que la soga se aflojaba, dice, ya el hombre está listo. Entonces lo traía, tranquilo, sin forzar. Así hace Dios. A veces usted cree que va a relajar con Dios. A veces tú dices, me estoy burlando de Dios y todo me sale bien. Dios no se dio cuenta de lo que yo hice. Entonces usted lo sigue haciendo porque Dios no se dio cuenta. Y lo que pasa es que usted se tragó el anzuelo y está corriendo. Y el día que menos espera, lo van a jalar. Y cuando lo jalan, oye, mira, ve busca al pastor para que venga a orar. Lamentablemente, pero ¿cuántas veces yo he visto eso? Muchísimas veces. Con jóvenes, con viejos, con hombres, con mujeres, que creen que se van a burlar de Dios. Pero eso es casi una generalidad. La gente cree que cuando se acuerde de Dios, Dios tiene que estar ahí para servirle. Porque Dios es muñeco de ellos. Dios tiene que estar al servicio de ellos. Entonces aquí lo que dice es que yo tengo que permanecer. Yo no puedo relajar con Dios. Yo tengo que permanecer dando fruto. No yendo a la iglesia. No subiendo a la tarima, al altar. No andando con una Biblia. No, dando fruto. Yo tengo que permanecer en la vid. Dentro, conectado en la vid, yo tengo que permanecer. Y cuando yo permanezco en la vid, estoy adherido a la vid, incrustado en la vid, viviendo de la vid. Cuando yo estoy en esa condición de adherencia total, permaneciendo en él, entonces su palabra permanece en mí. Esas son las condiciones que pone el Señor. Su palabra permanece en mí. ¿Cómo yo sé cuando la palabra permanece en mí? Cuando mi comportamiento está de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. No por mitad, no, sino en todo lo que esté a mi alcance. Porque hay cosas que yo no las puedo hacer y Dios sabe cuáles son. Hay conocimiento que yo no lo tengo y Dios sabe cuáles son. Pero en cuanto a lo que respecta a mí, dice, mi palabra permanece en vosotros. Si esas dos condiciones se dan, que yo permanezca en él y su palabra permanezcan en mí, entonces yo puedo pedir. Ahora, ¿usted cree que una persona que permanece en Cristo y que su palabra permanece en él va a pedir cosas negativas, malas, incorrectas? Por eso es que dice que todo lo que pida se lo va a dar, porque hay confianza. Usted no le da todo lo que le pide a un hijo suyo que usted sabe que es travieso. Pero el muchacho que es aplicado, que es estudioso, que es comedido, que es tranquilo, usted hace el esfuerzo que sea para dárselo a su hijo, porque usted sabe que no lo va a botar. Pero hay algunos de sus hijos que usted sabe que si le da el dinero que pidió, lo perdió. Perdió el dinero y perdió al hijo. Eso hace Dios con nosotros, porque ¿quién nos conoce más a nosotros que Dios?
Entonces, para yo llenar la condición de que me den todo lo que yo pida o que sea hecho, yo tengo que permanecer en Él. No venir a veces. Yo tengo que permitir que su palabra permanezca en mí. Y después de yo llenar esos dos requisitos que para mucha gente parecen imposibles, después de yo llenar esos dos requisitos, entonces aplica, pide. Ahora pide. Pregúntale a los que vienen a pedir si han cumplido esos dos requisitos. La mayoría, mire, el 90 y tanto % no lo ha cumplido. Entonces después se quejan de que Dios no lo escuchó. Digo, ¿quién fue que no escuchó a quién? ¿Dios no te escuchó a ti o tú no lo escuchaste a Él? Porque Él te dijo que los requisitos cuáles eran. Entonces tú estás bebiendo ron, eso no te da la gana. Tú estás enamorando mujeres ajenas por allá, tú haciendo todo, bebiendo, haciendo todo lo que te da la gana. Y cuando te dicen que tienes un principio de cáncer, entonces tú caes aquí. Señor, sáname. Señor, ten misericordia de mí. Él la puede tener, pero aquí dice que permanezca en Él y que pida. Si yo lleno esos dos requisitos, permanezco en Él y Él en mí, y su palabra permanece en mí, entonces yo pido lo que quiera, porque lo que yo quiero es correcto. Una persona que está en esas condiciones no va a pedir disparate, no va a maltratar a nadie. Una persona que está en esas condiciones respeta a Dios. Repito, lo más importante es el fruto. Entonces hay pámpanos. O sea, el pámpano correcto, el pámpano sano, es el que al que Cristo le dice, si permanece en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Entonces, el pámpano estéril lo cortan y lo queman. Al pámpano sano le dice, si pide todo lo que quiera y te será hecho. No se puede ganar porque nosotros no tenemos cómo ganarnos los dones de Dios. Pero hay unos requisitos básicos que nosotros para estar en paz con Dios necesitamos cumplir. Dios no nos pide nada que no podamos hacer. No nos pide nada que no podamos hacer. Todo lo que Dios pide es posible. Y fíjese, comienza siendo beneficioso para mí. Porque si Dios no quiere que yo beba romo, al primero que le conviene no beber es a mí. Porque lo que estoy es dañando mi hígado. Lo que estoy es malgastando mi dinero. Lo que estoy es estropeando mi familia. Usted sabe que el que se emborracha pierde el juicio. Comete errores y viola hasta a su madre. Entonces, es correcto, no solamente para gloria de Dios, es para bendición personal. Los requisitos de Dios te bendicen primero a ti y luego glorifican a Dios. Entonces el fruto es lo que más brega le da a los evangélicos y a los amigos y a todo el mundo dar. Porque es muy fácil decir yo soy cristiano, pero que Cristo viva en mí y que yo me parezca a Cristo. Es más fácil ser reverendo que ser cristiano. Porque hay gente que nace en la iglesia y se aprende en la jerga. Y habla. Usted ve los programas de televisión y los TikTok y todas esas cosas. Usted ve gente hablando como que son evangélicos, burlándose del evangelio, que conocen todas las intríngulis del evangelio. Pero dan fruto. Dan fruto. Es muy fácil andar con una Biblia por ahí sugestionando y extorsionando a todo el que se deja extorsionar, pero sin fruto. Por eso dice la Biblia, a la ley y al testimonio. Si no anduviere conforme a lo que está escrito, sea maldito. Porque cualquiera se enganche el título de pastor, de apóstol, de profeta, de reverendo, de lo que dé la gana. En Estados Unidos hay universidades que venden los títulos de teología. Eso no es de ahora, eso hace siglos. Mandaban las credenciales aquí. Antes de yo ir a Estados Unidos la primera vez, y hace 60 y pico de años de eso,
Había un hermano aquí que tenía una credencial que le habían mandado por allá. Le costó $1.25. Entonces, esa no es la evidencia. La evidencia indiscutible del cristiano no es el rango, no es la credencial, no es el título, no es el trofeo, es el fruto. Entonces, por eso es que el pámpano estéril, Dios lo va a cortar. Lo va a cortar y lo va a quemar para que no moleste más. Entonces, la causa del pámpano, ¿por qué el pámpano enfermo es enfermo? Porque no está en la vid o porque está separado de la vid. ¿Por qué el pámpano fructífero será galardonado y bendecido? Porque está adherido a la vid, está dando el fruto que Dios quiere. Ahora, ¿de quién es la culpa de que yo esté en la vid o no esté en la vid? Cristo le dice, permaneced en mí. Si Cristo me pide que permanezca en Él, es porque se puede. Si eso es imposible, Dios no me lo pide. Entonces, ¿qué resta? ¿Qué falta? Si Dios me dice a mí, si permanece en mí, todo lo que pida te lo voy a dar. Y yo quiero que me dé todo lo que yo pida, pero no permanezco en Él. ¿De quién es la culpa? Si Dios me dice a mí, levanta esta Biblia, es porque Él sabe que yo tengo la fuerza para levantarla. Pero hay gente que creen que son muñecos para alguna cosa. Quieren ser muñecos, quieren ser títeres, que Dios lo quita y lo pone. Pero cuando Dios lo quiere someter a la obediencia, entonces se rebelan. Y como Dios no obliga a nadie, siempre repetimos que la salvación es opcional. Todos tenemos la capacidad para ser salvos, pero todos no van a ser salvos, porque todos no le da la gana de ser salvos. Simplemente hay quienes prefieren coger para la discoteca en vez de coger para la iglesia. Eso es su derecho. Usted quiere ir a beber ron, amanecer embriagándose y fumando droga. Eso es su problema. Ahora, nunca será igual que el que amaneció en la iglesia en una vigilia. Y dentro de 10, 15 o 20 años, los resultados serán patentes, físicos, tangibles, visibles. Porque la palabra de Dios no se equivoca. Nosotros sabemos lo que podemos conseguir o perder por no estar en la vid. Les recuerdo, lo más difícil es dar fruto. ¿Pero fruto de qué? De arrepentimiento. Fruto de acuerdo a la palabra de Dios. Hay 4 lecciones que debemos aprender. La primera es que hay pámpanos que dan frutos y otros estériles. Hay pámpanos que aparentemente están en la vid, pero están enfermos. Y como están enfermos, el tallo se mantiene seco y no produce fruto. Y ese pámpano lo cortan para que no infecte a los otros. La segunda lección, Jesucristo es la vid. Nosotros somos los pámpanos. Nosotros no somos vid, somos pámpanos. La vid es Jesús. Yo no puedo inventar mi evangelio. Yo no puedo crear la doctrina que a mí me da la gana porque me conviene. Las cosas que no me gustan las quito y las que me gustan las dejo. Porque hay gente que ha creado su propia doctrina. Hay gente que ha creado su propio evangelio y ahora están creando su propia Biblia para que le acomode toda su sinvergüencería. Entonces, Jesucristo es la vid, no nosotros. Nosotros somos los pámpanos. Los pámpanos tienen que estar en la vid. La vid no recibe nada del pámpano. El pámpano lo recibe todo de la vid. En tercer lugar, el pámpano para dar fruto necesita estar en la vid. El pámpano solo no da fruto. Usted coge el pámpano y lo siembra en otro lado y no da nada. Tiene que estar, para él servir, tiene que estar en la vid. Nadie puede ofenderse si yo le digo que para nosotros servir tenemos que estar en la vid.
Usted puede ser un predicador, un cantante, un músico del evangelio que todo el mundo lo conozca. Pero si usted no está en la vid, no da fruto. No da fruto. Por eso usted ve que alguna gente se alarman. Ah, pero yo creía. No crea. Acércate a la vid. Porque el hecho de que usted tenga una bata de papa o de cura no quiere decir que usted sea un pedazo de Dios. Usted tiene que estar adherido a la vid para poder dar el fruto digno de arrepentimiento. Y en cuarto lugar, el pámpano estéril será cortado y echado al fuego. Porque no sirve para más nada más que para ser echado al fuego. En conclusión, haciendo un análisis honesto de todo lo que usted ha escuchado, amigo oyente, ¿qué tipo de pámpano se considera usted? ¿Estéril o fructífero? Hermano que a la distancia o a la cercanía nos escucha, ¿qué tipo de pámpano tú piensas que eres? ¿Estéril o fructífero? La Biblia dice, por su fruto lo conoceréis. De esto dependerá nuestro destino. El lugar a donde yo voy al partir de este mundo dependerá de si soy pámpano estéril o pámpano fructífero. Hoy es una buena oportunidad para nosotros dejar de ser pámpano enfermo o pámpanos alejados de la vid e incrustarnos en la vid, porque la fuerza no viene de nosotros, viene de Él. Para yo dar fruto no es porque yo sé Ezequiel Molina o porque nací en el evangelio. Todo depende de mi cercanía con la vid. Si usted se despega de Dios, usted no sirve para nada. Si usted se pega del Señor, usted alcanza cualquier cosa. Porque el Señor le ha garantizado su asistencia. Separado de mí, nada. Pegado de mí, todo. Así de simple. Separado de mí, nada. Pegado de la vid, todo. Pámpano estéril o pámpano fructífero. ¿Qué somos nosotros? A partir de hoy usted puede comenzar a ser un pámpano lleno de frutas sanas. Que lo diga su familia, que lo diga su esposa, que lo diga el vecindario, que lo digan los que lo conocen, que lo digan en la oficina y que todo el mundo lo respete. No por su ropa, no por su uniforme, sino por su conducta. Lo respete por el fruto de su vida y que la gente quiera imitarlo a usted, porque usted es un ejemplo para las viejas, presentes y futuras generaciones. Todo depende de nuestra cercanía con la vid. Un aplauso al Señor. Muchas gracias te damos, Señor. Termina la obra en los corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero invitar a los amigos que han escuchado, algunos descarriados tal vez, otros que han escuchado, han ido a la iglesia desde mucho tiempo, pero que saben que no están dando fruto correctamente y quieren comenzar una vida nueva hoy. A partir de hoy usted va a comenzar una vida diferente, pero tiene que dar el primer paso, entregarle el control a Jesús para que Él sea que cambie los canales. Entrégale el control de tu vida a Cristo y esas travesuras que tú cometes dejará de cometerla con su ayuda. Así que todo el que quiera comenzar una vida diferente, ponerse en las manos del Señor, entréguele su corazón al Señor y lo vamos a hacer mediante una oración. Vamos a pedirle perdón al Señor. Así que todos los amigos que están aquí o que están a través de los medios y que están escuchándonos, le invito a dar este paso. Cierra tus ojos y repite esta oración conmigo. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, muchas veces he pecado contra ti. He hecho lo malo ante tus ojos. Tu gracia me ha faltado porque mi conducta así lo ha determinado.
Hoy reconozco mi error. Hoy entiendo que separado de ti, nada puedo hacer, nada bueno, nada que sirva. Me arrepiento de mi vida pasada. Me arrepiento de todas las travesuras cometidas. Y te entrego mi corazón. Perdóname, Señor. Lávame con la sangre derramada en la cruz. Y haz de mí una persona diferente, un hombre, una mujer nuevo. Y yo te seguiré. Te entrego mi vida, te entrego mi alma, te entrego todo lo que soy. Ayúdame. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.